Hola mis hermanos, hoy tengo la bendición de compartir la palabra, así que vamos a orar por ella. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos Señor por un día más de vida, Padre, que nos permite disfrutar. Te damos gracias Señor también porque a pesar de todo lo que nos ocurre y lo que está ocurriendo en el mundo, Señor, tú nos mantienes con vida, con salud, Señor, y nos permites también, Dios, de poder saber de nuestros hermanos y compartir, Señor. Actualmente nos encontramos con fiestas patrias, Señor, y te pido, Padre, por cada uno, Señor, que pueda disfrutarlo de buena manera, Señor. De que a pesar de las circunstancias sea un momento de regocijo, a pesar de que no podemos estar con nuestras familias o compartir como nos gustaría, Señor, por lo menos nos permites estar tranquilos y saber de que cada uno está bien, Señor. También, Padre, pido por cada uno de los oyentes, Señor, cada uno de aquellos que están aquí conectados, Señor, a cada uno de aquellos que se van a conectar en un futuro, Señor. Así que te pido, Padre, que seas bendiciendo esta palabra y que sea siendo atesorada en nuestros corazones. Y ayuda también, Señor, a tu instrumento, Padre, para poder explicarlo bien, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, para que busquen la palabra, está en Mateo capítulo 6 y el versículo que vamos a leer es el versículo 6. Y dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es lo que me ha estado, con lo que he estado reflexionando en las últimas semanas es respecto a la oración. Y una de las preguntas que he estado tratando de responder es ¿cuál es la importancia que tiene para uno como cristiano la oración? Entonces, frente a esta pregunta, leo que dice que oremos a Dios, que oremos al Padre. Incluso algo de lo que meditaba, que en esos tiempos llamar a Dios Padre era prácticamente una blasfemia. Entonces, es por este motivo que Jesús era también tan, ¿cómo se llama? Era tan juzgado por los, podríamos decir, como los cristianos de ese entonces. Pero bueno, la importancia que tiene para mí la oración, y es la respuesta a esta pregunta, es que finalmente la oración para nosotros es un canal de comunicación con Dios. Es la forma en que nosotros podemos llegar a la presencia del Señor, poder presentar tanto nuestros problemas como nuestras inquietudes, nuestras peticiones. Nosotros generalmente, y yo lo digo porque para mí en lo particular en la oración siempre usamos un esquema. De hecho Jesús nos entrega un esquema para poder hacer una oración eficaz, donde nos enseña el Padre Nuestro. Si bien esta es una estructura y nos invita a que oremos al Señor como nuestro Padre, para que tengamos esta comunicación, esta conversación que tenemos entre Padre e Hijo, tener esta cercanía. Además que nos invita a decir como que, que nos aleje del mal, que nos ayude a hacer el bien, que no nos falte en el día a día. Es una forma en la que Jesús a nosotros nos presenta este tipo de oración. Pero también a lo que va la herramienta o lo que me interesa hoy día como poder explicar o poder compartir es que Dios quiere este diálogo. Continuamos hablando de una comunicación con el Señor que nos ayuda. Finalmente, lo que tomaba en el apunte decía, ¿sabes qué? La oración es la terapia que tenemos nosotros. Pero lo voy a profundizar un poquito más adelante. Ahora, ¿qué ejemplo tenemos nosotros para darle esta profundidad a la oración? Y el personaje que me venía a la mente era Elías. Elías, como dice la canción, Elías oró y el fuego cayó. Pero en realidad lo que nos indica, o lo que se puede leer en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18,
desde el versículo 36 al 38, nos dice que, voy a leerlo, dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Estamos hablando de que hubo una sequía que duró años, y estamos en este punto de la historia en que Elías se confrontaba con los profetas de Baal. Entonces, continuando, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, porque para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanjada. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, acá estaba buscando Elías demostrar que Dios era el verdadero Dios y no Baal. De hecho, dentro de la historia, Elías se burla de este Dios Baal, donde dice: oye, le dice a los profetas, oren, oren, porque a lo mejor está de vacaciones, o está en otro lado. Sí, no sé, ¿habrá estado de vacaciones? Bueno, supongo. No sé, la verdad, Elías en este sentido fue muy sarcástico, pero también porque Dios tenía un plan, tenía un propósito para el pueblo. Entonces, lo que buscaba finalmente era demostrar de que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Pero curioso la forma que Elías, ¿qué fue lo que hizo? Elías oró y el fuego cayó. Además, si nos vamos, porque como les comenté hace poco, estábamos, estábamos viendo que en el lugar había una sequía que había durado años, que era lo que había hecho en cierto sentido el pacto que tuvo Elías con Dios, que tuvo que esconderse, y así una serie de situaciones que los invito a leer Primera de Reyes para que conozcan un poco de la historia de Elías. Pero finalmente el plan de Dios era hacer caer la lluvia. ¿Y qué dice unos versículos más adelante? Me voy a adelantar al versículo 41. Y dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él lo volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, finalmente la oración de Elías generó la lluvia. Si bien era parte del plan de Dios, hubo una comunicación por parte de Elías con Dios. Y esta comunicación fue a través de la oración. Entonces, ¿qué podemos reflexionar sobre esto? Estamos hablando de que la oración es bastante poderosa. Entonces, además, no solo Elías, o sea, si buscamos, durante el ministerio de Jesús, nosotros vemos N cantidad de veces que Jesús ora en público, ora en lo privado, ora en público cuando llama a Lázaro que salga de la tumba, ora en lo secreto cuando hacía estas vigilias y se iba al monte Sinaí y oraba con Dios. Entonces, orar trae sus recompensas. En realidad el versículo en el mismo Mateo, en el versículo previo al que leímos,
que fue el versículo 6. Si no, vamos al versículo 5. El versículo 5 se me perdió. El versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Imagínense, hermano, el poder de la oración. Aquí yo interpreto esta parte como de los hipócritas que tienen su recompensa. En realidad, digo ya, no le voy a profundizar más, pero en ideas generales, como alguien que le gusta ser visto en oración, pero su testimonio en casa no es el mejor. Entonces, en ese sentido, Dios igual responde esa oración, porque finalmente, ¿qué es lo que hace? El hipócrita ora en público y la gente lo ve, y lo que a él le interesa es ser visto por los demás. Entonces, el Señor, a pesar de, le da la respuesta a esta oración de un hipócrita. Imagínense. ¿Qué será la oración de nosotros? Nosotros debemos alcanzar en algún minuto esta oración eficaz. Pero siguiendo a lo que va de la oración, para mí la oración es terapéutica. ¿A qué voy con esto? Cuando uno tiene un problema o tiene algo en lo cual está como en una burbuja encerrado y quiere expresarlo, generalmente, ¿qué pasa? Uno acude a los padres cuando tienen la confianza y decís, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Y vas y hablas con tu papá. Tienes un amigo, a lo mejor porque tu relación con tu padre no es la mejor. Y vas al amigo y vas y le cuentas. Pero finalmente, ¿qué pasa? La situación, el problema, siempre buscamos nosotros como seres humanos buscar el apoyo de alguien, de un tercero. Entonces, a nosotros una forma de poder apaciguar esta situación, que podría ser frustración o algún problema, buscamos poder desahogarnos y que nos dé la opinión un tercero. Entonces, para mí, llevo este mismo acontecimiento, el Señor está atento con el oído, ahí quiere escucharte. Pero ¿de qué forma puede escucharte? A través de la oración. Finalmente el Señor escucha, pero ahora hay otro detallito de la oración. Tengan cuidado de la forma con la que se ora, porque el poder de la oración es muy grande. Es una responsabilidad gigantesca el orar. Entonces, imaginemos, también Elías, si bien recuerdo, se detuvo el sol por la oración. Hubo un día que estuvo el sol 24 horas en el cielo. Científicamente está comprobado que falta un día a la historia de la historia del planeta en el cual se detuvo el sol, también a través de la oración. O sea, si oramos somos capaces de detener el sol. Ahora hay que hacer una oración eficaz para que podamos tener respuesta. Finalmente Jesús, como le comenta, dice: clama a mí de día y de noche. Ahora, todo lo que sea pedido al Padre a través de mí será dado. Eso dice la palabra. También se nos aconseja en Tesalonicenses: orad sin cesar. Hace unas semanas atrás, Betsabé también compartía acerca de la oración. El que mucho ora, o sea, si quieres bendición, mucha oración, poca bendición. Hay un sinfín de situaciones donde podemos ver que la oración es importante. En la actualidad, a través de la oración hay gente que ha sido sana. A través de la oración se puede encontrar trabajo. A través de la oración podemos llegar a más personas. Entonces, agradecidos estamos. Y como les menciono, la oración es poderosa, es importante. En estos temas de la oración siempre recuerdo a mi mamá que dice: recuerda que cordón de 3 dobleces es mucho más difícil de destruir, de desatar. Entonces siempre buscamos la oración grupal, siempre buscamos, porque donde hay más de 2 congregados, ahí está la presencia de Dios. Entonces es importante. O sea, si usted tiene una petición, si usted tiene algo que
le está inquietando y necesita oración, ¿no? Que acuérdese, nosotros estamos ahí orando todo el tiempo, hay cadenas de oración en la iglesia. Eh, pero no menospreciemos el poder de la oración, no menospreciemos. O sea, hay, yo escucho mujeres en oración madres por sus hijos en la iglesia, oración eh, por los sembradores, oración en los jóvenes. Siempre se está orando, pero es por eso, porque la oración es poderosa. Entonces, al final, para concluir, y lo que tomé por apunte, que se lo voy a leer tal cual, dice: la oración es la clave para tener éxito en todas las cosas y es el medio de comunicación con Dios. No temamos en hablarle a Dios. Dios escucha el corazón. No hay que ser pastor, no hay que ser guía, no hay que ser obispo o alguien con un cargo, sino que ser un pecador arrepentido. Eso es lo único. La oración es la clave de todo éxito. Usted quiere armar un negocio, ore, presénteselo al Señor. Usted quiere que le vaya bien en la universidad, usted quiere ver que le vaya bien en el trabajo, ore, pídaselo al Señor. Cualquier cosa, pídaselo al Señor. Así que hasta aquí. Así que vamos a dar, yo doy gracias. Mi nombre es Daniel González, pertenezco al local de Sinaí y que el Señor los bendiga.